mucho también dentro de... Ah, porque se puso a grabar, por eso no. Eh, la hipérbole va a sonar mucho dentro de lo que es nuestro lenguaje. Ya nosotros somos súper buenos para exagerar las cosas. Somos súper buenos para usar hipérbole. Te lloré todo un río, ahora llórame un mar. Tengo un hambre que me comería un caballo, que se dice por ahí. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Ahí hay como una, uff, exageración máxima. ¿Conocen alguna otra exageración que se haga en el día a día? ¿O alguna vez han hecho alguna de estas exageraciones? Los hombres cuando se cortan un dedo y dicen que se van a desangrar. Ya, sí, los hombres son un poquito más alaracos que las mujeres, la verdad. No te voy a discutir eso. ¿Para qué lo vamos a negar? Claro, esa exageración, así, "Ay, me voy a morir". Cuando uno como que se siente un poquito mal, pero me voy a morir, me voy a morir. Esto exagerar al tiro, es como bastante de nosotros aquí en la cultura, en lo que tenemos en nuestra cultura siendo chilenos, ¿cierto? Exagerarlo todo. También se usa mucho en las canciones. Opa, me mandé una embarradita. Se usa mucho también en las canciones románticas, las canciones de amor. Las canciones de amor usan mucho esta exageración. No puedo vivir sin ti, si te alejas de mí me muero. Em, no sé, eres la más bella del universo, exagerando, pero a full se usa mucho en las canciones de amor y en los poemas. Si tú no estás, me parte el aire. Claro, si tú no estás me falta el aire también. Esa Transpiré, es una hipérbole. transpiré mojado. Pero eso, o sea, transpirar mojado es algo más normal. Eso vendría siendo lo que vimos anteriormente, ya que es usar ¿cómo se llama? Una redundancia. Eso sería un pleonasmo, ¿ya? Transpirar mojado. Es redundar un tema. Hipérbole sería, no sé, transpiré 3 ríos enteros. Así como exageramos mucho más las cosas. Me caminé la vida para llegar. Claro, ahí como cuando mi abuelito que me decía que para llegar al colegio había caminado como 37 kilómetros. Caminé una vida entera. Y la ironía también es algo que se usa así como en el día a día y que tiende a, a ser usado bastante por nosotros. Y va a ser una expresión que va a tratar de expresar lo contrario a lo que estamos diciendo. Y se entiende por el contexto, se entiende por la forma en la que usted lo está pronunciando, se entiende tal vez porque la otra persona sabe que no le cae bien y que está usando una ironía. Decir como, qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. ¿Ya? Así como decir, bueno, la vida no es bonita. Esa es la ironía. ¿Qué otra ironía podríamos usar? ¿Se les ocurre alguna vez han usado? Que, Patricia, no se te escuchó nada, lo siento. De la pandemia. Ah, me encanta la pandemia, claro. Puede ser algo así, se entiende al tiro que obviamente no te encanta, pero eso se va a entender por el contexto y por la forma en la que uno lo dice. O sea, si lo leyéramos escrito, no entenderíamos nada de esto y pensaríamos que de verdad a Patricia Carrasco le encanta la pandemia. Por eso la ironía es como hay que saber usarla y hay que usarla siempre dentro del contexto. Ángel decía que se comería una vaca aquí para la hipérbole. Claro, tenemos harta hambre. También decirle a alguien, uy, que estáis bonita hoy día. ¿O no? Andáis buena onda, se usa también ese. Presta la cara a arrancar la puerta. Claro, ¿o no? Sí, pues lo, uy, que estáis buena onda, oye, ¿o no?
¿Te comiste un payaso? Ya. Esa sería la ironía. Y eso serían nuestras figuras literarias, las cosas que vamos a estar hablando. Ahora vamos a pasar a otro tema, un tema distinto, un tema un poquito más pesado, ya, pero un tema que tenemos que pasar sí o sí. Este tema, el tema de la métrica, es probable que solo lo vayan a usar si es que más adelante deciden irse como a full en lo que es escribir un poema, ¿ya? No es un tema necesariamente vital para nosotros en lo que va a ser la educación, pero es un tema que deben conocer, deben saber que existe y que les va a ayudar a entender ciertas cosas de los poemas que antes no sabían. Ya nos va a abrir un poquito la mente, pero tampoco es algo que debamos preocuparnos al 100% como de aprendernos todo. ¿Por qué? Porque es un tema súper específico de los poemas y de los poetas. ¿Qué es la métrica? La métrica en un poema se usa mucho para la versificación. O sea, en cómo está construido, cómo se combinan los versos, cómo se crea todo esto de la composición poética. Antes de empezar a hablar de todo lo que vamos a hablar de métrica, hay que manejar bien los tres conceptos de la poesía, el verso, la estrofa y el poema. ¿Recuerda lo que era un verso y lo que era una estrofa? El verso es una frase Muy bien, y la estrofa es el componente de todos los versos. Como el párrafo. excelente. Sí, 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 es como un párrafo. Y el poema es el conjunto de todas las estrofas, como lo más grande. ¿Ya? Igual los vamos a explicar en más detallito, pero están bien, Maricel. Ahora, nosotros tenemos estos tres conceptos súper importantes en la poesía. Tenemos el verso, como dijo su compañera, va a ser cada una de las líneas que componen el poema. Pueden ser solo una palabra o pueden ser una frase corta. ¿Ya? Nosotros podemos tener un verso de una palabra. Se puede. Luego, en la estrofa es el conjunto de versos dentro del poema. Las estrofas pueden tener la misma rima, pueden tener la misma medida, pueden tener rimas distintas, medidas diferentes, eso depende del poeta. Por eso esta materia es como complicada, porque todo esto depende del poeta, depende de la persona que está escribiendo el poema, que está escribiendo este texto lírico. Y el poema en sí es agrupar todos estos versos y estrofas terminan en el poema. Nosotros cuando agrupamos todo, decimos, hoy terminé un poemita. Este puede estar o no puede estar organizado por estrofas, o sea, podemos tener un poema de un verso o tener un poema de tres versos. Se puede hacer. ¿Ya? Hay poemas de tres versos japoneses que se llaman haiku. No sé si los conocen los haiku. El haiku es un tipo de poema japonés que tiene solo tres versos, entonces no logra tener una estrofa. Es solo eso, pero ese es todo el poema. ¿Ya? Pero el conjunto de todo se llama poema. Entonces tenemos verso, que es la unidad menor de medida, que puede ser una palabra o una frase corta. Luego tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos, y el poema, que es el conjunto de todo en general. Ahora vamos a estar definiendo lo siguiente. La métrica es una medida de los versos. ¿Cómo podríamos nosotros pensar? Métrica, métrica, medir, sí, se miden los versos. Se pueden medir los versos, la estructura y la forma en la que el autor logra combinarlos para conseguir expresar un mensaje concreto. Por lo tanto, hablar de métrica tenemos que hablar del número de sílabas que va a tener cada verso. Cuando hablamos de métrica tenemos que contar las sílabas de cada verso. Por ejemplo, y aquí necesito rayar, así que voy a aquí. Aquí. ¿Siguen leyendo bien en este tamaño? sí. Sí, Ya. Fíjense, ustedes saben separar por sílabas, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo se hacía? Que sé que como que enseñan cuando uno es pequeñito, a veces se olvida. Sí, Sí, profe. Ya. Separemos este de acá. ¿Cómo se separaría en sílabas esto de aquí?
¿Cuántas? No, Que cuántas tiene dos sílabas nomás, po. Ujú. ¿cuántas? Ya. ¿Cuántas sílabas tenemos acá arriba? 12 sílabas. 12. Pero aquí dice que hay 11. Contemos la de abajo. ¿Cuántas tiene este? 12. Ya. Conté 22. Ya, sí, en total son 22. Cada uno tiene... no, 24. Porque cada uno tiene 12. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo le estoy diciendo que ambos cuentan con 11. Y es como que, profe, se equivocó. No, no me equivoqué. ¿Qué sucede? Aquí entran las herramientas que vamos a explicar más adelante, que son las herramientas de la métrica. Hay ciertas herramientas de métrica que hacen que la unidad o que el número de sílabas en los versos suban o bajen. ¿Cómo suben o bajen? Es que son un montón de herramientas que se llaman licencias poéticas que van a tener los poetas a su disposición para hacer que sus poemas tengan la cantidad de sílabas que ellos necesitan. Hay una, vamos a dejar esto aquí, que nos dice, oye, cuando tú tienes una letra fuerte, ¿ya? Y otra fuerte aquí, estas dos se pueden unir y forman una sola sílaba. Entonces ahí estamos restando una. Y ya no sería contra él, sería contra él. ¿Ya? Trael sería una sola sílaba. Y aquí sí tenemos las 11. Ya, esa es una de las reglas que vamos a explicar más adelante. El resto las vamos a explicar de a poquito porque son varias. Bueno, esto es por lo que yo les digo que es complicado todo lo que tiene que ver con la métrica. Porque estas herramientas que son hartas, que no las vamos a ver todas, vamos a ver la mayoría, pero no todas, porque son como muchas, 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 muchas. Estas herramientas ayudan a todos los poetas para poder alcanzar la cantidad de sílabas que ellos desean en sus poemas. Los tipos de métrica que vamos a tener tenemos un montón, ¿ya? Y estas se van a encontrar en diferentes construcciones de versos, diferentes construcciones de estrofa y van a depender de la medida, entran en un grupo o en otro. Y es por esto que nuestros poetas comienzan a usar estas licencias poéticas, ¿ya? Comienzan a usar estas herramientas para adaptar la métrica. Nosotros tenemos por un lado estos versos que se llaman versos de arte mayor. No sé si alguno dentro de la tarea, así como la tarea antiguísima que dimos de pregunta esencial cuando hablamos de los juglares y de los clérigos, habían algunos que buscaron información en internet y decía que los clérigos usaban versos de arte mayor o versos de arte menor. ¿Nadie llegó con esa información acá? No, ya creo que no. ¿En qué Bueno, grupo? ¿qué, Patricia? Ah, no, no. ¿No? Ya. Los versos de arte mayor, que se llaman así, son los que están compuestos de más de 8 sílabas métricas, ¿ya? No de 8 y más, sino que de más de 8, o sea, desde 9 en adelante. Aquí encontramos los versos que tienen 9 sílabas, 10, 11, 12, 13 o 14 sílabas métricas. Y cada uno tiene un nombre específico, eneasílabo, decasílabo y así en adelante. Y los de 14 se llaman alejandrinos. ¿Por qué tienen nombres? Porque digamos que usted es un poeta que escribe un poemita lindo y dice, oye, yo quiero que mi poema tenga métrica, para que sea más ordenadito, para que se presente de una forma más profesional, para que se entienda algo con más dedicación.
Y dice, mi poema va a estar hecho de forma endecasílaba. Y todos sus versos van a tener 11 sílabas. Es por esto que nuestro amigo de acá trata de hacer que todo tenga 11. A lo mejor no pudo meter las 11 acá, pero dijo ya, pongo una palabra que tenga grave y, o sea, fuerte y fuerte y las uno para tener una sílaba menos ahí. Esto es lo que hacen los poetas, chicos. Sí, esto va a depender del poeta si es que quiere usar alguno de estos o simplemente va a escribir su poema tranquilo. No es una obligación que el poeta lo haga, pero los poetas que quieren hacerlo se dedican mucho a hacerlo de esta forma. Y también hay otros que se llaman de arte menor, que son los que tienen 8 o menos sílabas, desde las 2 en adelante. 2, 3, 4, 5 y así bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, en adelante hasta llegar a las 8, esos son de arte menor. El poeta elige si usa alguno de estos. El poeta elige si va a hacer sus versos en arte mayor, en arte menor. El poeta elige si quiere hacerlo con más de 8 sílabas, con 10, con 11. Eso es algo completamente a la libertad del escritor. No hay nada que te diga a ti, como poeta, que debes hacer un poema de esta y de esta forma. Nada que te prohíba hacerlo de la forma que tú quieras. Pero si es que tú quieres seguir ciertas reglas antiguas, que hay reglas que dicen una oda debe ser escrita, por ejemplo, en versos de arte mayor, una oda debe ser escrita con cierta cantidad de versos de arte mayor, con cierta cantidad de estrofas, con cierta cantidad, bla, bla, bla. Están esas reglas, ¿ya? No son necesarios seguirlas, pero hay muchos poetas que les gusta seguirlas para que sus textos queden como ordenados o queden de la misma forma o sigan la misma línea. ¿Se entiende esto? No. No. Ya, Más o mira, menos. más o menos. Em, Ustedes siempre han visto la poesía, cómo expresar el sentimiento. Siempre que se le ha dado la tarea de hacer un poema, es como escribirlo nomás, ¿cierto? Sin contar nada. ¿O no? Como que uno Sí, se pone a escribir y escribe el poema y era. sí. Esto que sucede acá es algo que yo les quiero mostrar. Ya no es necesario que lo aprendan, no lo vamos a hacer. Yo no les voy a decir hagan un poema en texto alejandrino. No, no les voy a dar esas reglas porque es un trabajo así como para alguien que es poeta. Como en cualquier estilo de arte, uno cuando comienza tranquilo, ¿cierto? Comienza relajado y comienza a hacer este arte para expresarse simplemente. Ya sea que estemos dibujando, escribiendo, haciendo poesía, lo que sea, uno comienza tranquilo como se nos dan las tareas de ser poeta. Cuando uno empieza a meterse más en este arte, quiere hacer las cosas de una forma con más perfección, como volcarse más en esto. Y la forma de nosotros lanzarnos más a todo esto que va a ser la poesía es empezar a usar estas reglas para contar. Digamos que usted dice, ya, yo tengo mi poema terminado, pero ahora quiero que todos los versos tengan 11 sílabas. ¿Por qué? Porque soy bacán y los voy a hacer que tengan 11 sílabas. Ahora, como es súper difícil que pueda escribir todo en 11 sílabas, hay ciertas libertades que les permiten a estos poetas subir o bajar la cantidad de sílabas que hay realmente dentro del poema. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Es como complicado de entender, pero debemos entender lo que es como el siguiente paso para ser como un poeta dedicado a esto. Estos son cosas que manejan los poetas más dedicados en el tema. Y ahora vamos a hablar de esto, de las licencias poéticas, de estas cosas que tienen nuestros amigos los poetas para poder subir o bajar la cantidad de sílabas que ellos van a estar expresando en sus poemas. ¿Cómo lo van a hacer? Estaba buscando, pero ya. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer usando estos recursos, que son recursos que van a tener nuestros amigos los poetas, para ajustar los versos a una medida y a una rima determinada.
es súper importante tener en cuenta que estas licencias poéticas, un poeta puede elegir usarlas o no usarlas, ¿ya? Es por eso que vamos a conocer las más comunes solamente, las vamos a nombrar para que ustedes sepan cómo el trabajo que tiene construir un poema completo, así como hacer un poema de forma más profesional, tiene harto trabajo. Miren, por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Un soneto, si un poeta dijera, ya yo quiero escribir un soneto siguiendo las reglas, dice, su combinación métrica tiene 14 versos en decasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos, estrofas de 4 y 3 versos, y de rima consonante. O sea, Juanito Pérez. Juanito Pérez quiere escribir, opa, ¿dónde escribo aquí? Aquí. Juanito Pérez quiere escribir un soneto. ¿Cómo tiene que hacerlo? Tiene que usar 14 versos, un total de 14 versos, y esos 14 versos deben tener 10 sílabas cada uno. Entonces ya empezamos a poner reglas. Tenemos 14 versos con 10 sílabas cada uno. Ah, no, 11. 11, perdón. En decasílabo. En decasílabo, ¿no? Sí, en decasílabo. 14 versos con 11 sílabas cada uno. Eso es lo que tiene que hacer nuestro amigo Juanito. ¿Y cómo tiene que distribuir estos versos? Estos versos deben ser dos cuartetos y dos tercetos. O sea, la primera estrofa va a tener palabra, palabra, 4. La segunda estrofa va a tener 3, la tercera 4 y la otra 3. Por eso es que a veces los poemas están combinados de esta forma, ¿ya? Porque están estas reglas. Entonces, Juanito debe hacer la primera estrofa con 4, la segunda con 3, la otra con 4 y la otra con 3 para seguir estas reglas de un soneto. Debe hacer además que su rima sea consonante y además de eso, debe tener cada uno de estos 11 sílabas. Ahí se vuelve más complicado crear un poema, ¿no? Ya no es como ve y pon tus sentimientos en la hoja, sino que ve, pon tus sentimientos en la hoja y sigue todas estas reglas. ¿Se entiende cómo se deben seguir ciertas reglas? Sí. ¿Ya? Es por eso que yo les voy a decir, o sea, no les voy a decir que hagan esto, porque empezando a hacer que cada una de estas líneas tenga justo 11 sílabas, empieza a ser pero un dolor de cabeza gigante. Imagínense tener que escribir lo que uno quiere escribir y además tener que estar contando todas las sílabas y además tener que estar usando todas estas herramientas que les voy a decir para que justo dé 11. ¿Habían pensado que escribir un poema daba tanto trabajo alguna vez? No sabía. Ya, no, no, jejeje. No, es pocas personas que saben y es por lo mismo, es porque este tema es como para la gente que realmente escribe poesía, son los que se dan vuelta en esto. Ahora, luego, lo otro que tenemos es la sinalefa. Y la sinalefa es lo que sucedió en la cuenta pasada, ¿ya? La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en vocal. Estas dos sílabas se unen y forman una sola. Es por esto que nuestro pequeño poemita que leímos al principio, que nosotros contábamos 12, se hacían sinalefas. Y al hacer sinalefas, las sílabas que estaban separadas se transforman en una. Aquí lo podemos ver en esta que dice los cabellos que al oro oscurecían. Aquí tenemos que oro termina en una O,
la siguiente palabra empieza en una O, entonces oro y os, o sea, el ro y el os se juntan como la número 7. Aquí está en rojo remarcado. Y aquí lo mismo, el que y el al se juntan y se hacen una sola. ¿Se entiende la sinalefa? Es cuando una palabra termina y la otra en vocal y la otra comienza en vocal. Claro. Mm, ya. Tenemos que pensar que ahí hay como un imancito. Miren, vamos a volver acá. Nosotros vimos el de aquí abajo, ¿cierto? Este que está aquí, que estaba el imán de las vocales y las hacía que se unieran. Pero además de este vocal de acá, o sea, de este imán de acá, tenemos otro arriba, porque este también cuenta 12. Pero ¿qué tenemos que hacer para que el de arriba cuente 11? ¿Dónde tenemos la sinalefa aquí arriba? En la U con la A, ¿en cuántas? ¿O no? No, porque estas ya están... Están o juntas. sea, claro, son de la misma palabra. Eso tenemos que Mm. verla en palabras separadas. Ah, de un. Ahí está, ¿cierto? Sí. De un. Y ahí de un pasa a ser dos, de dos pasa a ser una sola. Y aquí podemos restarle a uno y va a terminar con 11 y la de abajo también tiene 11 porque ahí estaba la unión. ¿Ya? Entonces que diga ambos versos cuentan con 11 sílabas es porque nuestro poeta decidió usar su licencia poética para aplicar la sinalefa. Es decir, oye, oye, pero mira, aquí se están uniendo y estas son una sola y esta es una sola. Esa es nuestra sinalefa. La primera es la que es más fácil. Tenemos que pensar que es como que estas letras tuvieran un imancito que las hace unirse y las hace contar como una sola. Ya, esa no es tan complicada. Esa pasa bien fácil. Luego viene la diéresis y la sinéresis. La diéresis y la sinéresis. La diéresis es separación y la sinéresis es unión. Wow. La diéresis es cuando hay dos vocales que deberían ir juntas porque forman un diptongo, pero que el autor quiere que se cuenten como separadas para mantener una métrica exacta. Ya el profesor acaba de decir un montón de cosas que a lo mejor no entendieron. Cuando se les enseñó a separar sílabas, ¿recuerdan lo que son las vocales fuertes, las vocales débiles, o las abiertas y las cerradas? Me acuerdo haberla escuchado, pero A, E, O fuerte. Excelente. Ya, Maricel se acordaba, pero no se acordaba exacto cuáles eran. Juan se acordó de cuáles eran. A, E, O son las fuertes Y y U la débil. eso, la I y la U son las débiles. ¿Por qué se llaman así? Es un nombre que nos quiere decir que esas vocales, cuando nosotros separamos en sílabas, las débiles no pueden quedar solitas. Ya, si tenemos una palabra como viuda, quiere decir que la I y la U deben estar juntitas en la separación de palabras. Debe ser viuda. Ya no puede ser viuda porque la I y la U, al ser débiles, no pueden quedar solas. Entonces, ¿qué hace nuestro amigo el poeta? Dice, oye, me está faltando una sílaba, me está faltando una y no tengo ninguna palabra para meter ahí, no tengo ninguna licencia política, voy a hacer una diéresis, le voy a poner arriba de la U, le vamos a poner estos puntitos. Estos puntitos se llaman diéresis. Se ve en pingüino y se ve en pocas palabras en realidad. Se ve en pocas palabras la diéresis así como porque sí, pingüino, cigüeña y son las que se me ocurren. Se usa más en el francés la diéresis. Pero si usted como poeta desea separar la U de otra palabra débil, le puede agregar los puntos. Aquí se lo puso nomás, viuda no se escribe con estos puntos, ¿ya? Nuestro poeta lo puso para hacer una sílaba más dentro de lo que nos está mostrando. Y la sinéresis se juntan dos vocales que deberían ir separadas porque no son un diptongo. ¿Qué quiere decir esto? La O y la E son fuertes, por lo tanto, esto debería ser po.
Si, A. ¿Ya? Ahí me van a decir, profesor, ¿por qué la I está sola ahí si es débil? ¿Saben ustedes por qué la I queda solita si es débil ahí? Porque la A es fuerte. Ya, pero la I. ¿Por qué la I está separada sola? Porque no puede ir una fuerte con una débil junta. Debe ir una fuerte con una débil juntas. Ah, La ya. débil no puede estar sola nunca. Pero la I va separada porque tiene eso, tiene tilde, dice Ángel. Excelente, Ángel. Ese es tilde. ¿Ya? A ver, hay una diferencia, si bien rara, entre acento y tilde que nosotros hacemos. El acento la tienen todas las palabras y es donde nosotros cargamos la voz. Por ejemplo, separadas tiene acento en la A, porque nosotros dijimos separadas, ¿ya? No decimos separadas. El acento es donde cargamos la voz. Y la tilde es la rayita que le hacemos a las palabras. La tilde es la rayita específica. Ahora, cuando una vocal débil tiene una tilde, se transforma en vocal fuerte. La tilde es como que la está ayudando a ser una vocal fuerte. Si una vocal débil con tilde se puede poner solita. La sinéresis, chicos, está aquí en la O y en la E, que se están juntando pero que deberían estar separadas. ¿Por qué se juntan? Porque el poeta lo quiso. Y esto es lo extraño. El poeta tiene un montón de libertades en su poema para lograr lo que él quiere con las sílabas. Si nuestro amigo el poeta quiere una sílaba menos, puede juntar dos vocales fuertes porque quiso, ¿sí? Porque se le ocurrió. Y nadie le puede decir nada, porque él es el poeta, él manda. Y si nuestro amigo quiere separar dos vocales débiles, también lo puede hacer, como poniéndole una diéresis arriba. Así de simple. Por eso es como complicado tratar de contar las sílabas o entenderlas, porque si el poeta contó con sinéresis, no vamos a saberlo hasta que tratemos de ver más o menos los números. Y el hiato es otra complicación más que nuestro amigo el poeta puede decidir aplicar o no aplicar. El hiato nos va a permitir decir que aquí tenemos 12. Como si yo les dije que habían 11, pero contamos 12, pero restamos una y yo digo, ¡pah! ¿Qué pasa? Si el poeta usa hiato, puede decidir no juntar estas de acá. Así como nuestro amigo puede decidir juntar las que no se deben juntar, puede decir no juntar las que se deberían juntar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Más o menos. Es como la decisión del poeta, más que nada. ¿Cómo Correcto. escribe las palabras? Ujú. O sea, un poeta podría decirnos aquí, no, aquí yo tengo 12 sílabas. Está bien como lo contaban al principio, no hay que unir esas. ¿Por qué? Porque usé hiato. Claro. ¿Mm? Y otro no podría decir, no, yo aquí tengo 11 porque las estoy juntando y estoy usando nuestra licencia poética, estoy usando sinalefa. Eso depende de nuestro amigo el poeta, chicos. Por eso es como tan complicado tratar de sacar la métrica de un poema, porque no sabemos qué herramientas usó el poeta hasta que empezamos a contar y a sumar y a revisar. Y ahí decimos, este tipo tiene que haber usado sinalefa. ¿Por qué? Porque todas sus cosas tienen 11 y esta de acá tiene 12. Así que obviamente tiene que haber usado sinalefa para que también en este le dé 11. Y lo sacamos como por descarte. Porque el poeta no va a decir, yo en este poema usé hiato, usé sinalefa, usé esta otra, bla, bla. Él escribe nomás. Y si los otros van a contar, bueno, cosas de ellos si logran interpretar o no. Y además de todas las que ya vimos, viene la última, que es la última, es fácil, ¿ya? Y viene a ver con agudas y esdrújulas. Las palabras agudas en un poema cuentan como una sílaba más cuando están al final. Si el verso termina con una aguda, se le suma
una sílaba. Ya, por ejemplo, este terminó con 7, pero como aquí hay una aguda, queda con 8. El de acá termina con 7, tiene una aguda, se suma con 8. ¿Ya? Esa es otra más licencia poética que pueden usar nuestros amigos los poetas. Y con esdrújula se resta una. ¿Ya? Si queda en grave, no pasa nada. Si queda en aguda, se suma. Si queda en esdrújula, se resta una. Aquí tenemos este ejemplo. Dice, hoy, porque tú has venido a visitarme, que tiene 11, me acuerdo de que hay un mundo y de que hay lágrimas. Este tiene 12, pero como la última palabra del verso es una esdrújula, se resta una y también queda con 11. Bendita seas bajo el sol de mayo. Este tiene 11 y tiene 11 porque nuestro amigo está usando aquí sin alefa, con la O y la E. Y dice tristeza mía, luminosa y cálida, tiene 12, pero como es esdrújula se resta una y queda en 11. Y así es como nuestro amigo el poeta logra que sus 4 versos hayan quedado todos con 11. ¿Cómo lo logró? Usando palabras esdrújulas para restar, usando sin alefa para restar, ¿ya? Y esas son, aquí también hay una sin alefa, y esas son las herramientas que él puede agregar para tener un verso con 11 sílabas, siempre y tenerlo como parejito. Es algo, chicos, que van a usar los poetas más que nada para representarse como alguien que sabe mucho, que maneja mucho en la materia. ¿Recuerdan lo que decía Parra de la poesía? Nicanor Parra. Disculpe, profesor, no entendí lo que preguntó. Hablamos de Nicanor Parra nosotros, ¿no? Sí, Ya. ¿Recuerdan lo que él decía sobre la poesía? ¿O por qué no le gustaban los poetas? porque usaban muchas palabras, le cambiaba como o sea, era lo mismo, pero le ponía otro nombre a las palabras, le cambiaba las palabras. Usaban muchas metáforas. Es, Y además tampoco le gustaba por esto. A Parra no le gustaba la poesía por esto. Decía, oye, yo quiero sentarme, escribir un poema tranquilo y expresar lo que quiero tranquilo. No quiero ponerme a contar, no quiero ponerme a sumar, para eso habría estudiado matemáticas. Por eso tampoco le gustaba a Parra todo esto de la poesía, porque se creían dioses, dice Ángel. Claro, el poeta se creía dioses porque como hacía todo esto, y decía, no, mi poema es perfecto, tiene 11 sílabas en cada una de las frases que está acá, porque usé todas estas herramientas para lograrlo y estuve como 2 días completos solo contando y cambiando palabras para hacer esto. A Parra esto como que le cargaba, así era como, oye, yo quiero sentarme a escribir un poema relajado y que nadie me esté molestando, haciéndome contar y sumar y restar y bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Se imaginaban que un poema podía llegar a ser tan complejo en lo que es la métrica, además de escribirlo, así como después de escribirlo, que llegara a esta complejidad tan grande? Es como raro pensarlo después de uno haber aprendido tanto de los poemas, así como que son simplemente expresar nuestros sentimientos, darnos cuenta que la expresión de sentimientos a veces puede quedar atrás de un montón de trabajo métrico para lograr algo que no muchas personas se van a dar cuenta. Pocas Ahora, personas se dan cuenta de esto. ahora entiendo por qué a Nicanor Parra no le gustaba la poesía clásica. Stefano también quedó como, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué hay tantos números aquí? La clase de matemáticas con Miguel. Ya chicos, miren la tarea, la pregunta esencial número 10, la pregunta esencial que vamos a dar esta semana, es crear un pequeño poema, ¿ya? Poniendo en práctica la métrica perfecta, no. Eh, es crear un pequeño poema libre usando los recursos literarios. Los recursos literarios son los que hablamos la clase pasada y al principio de esta. ¿Cuáles recursos literarios? Los que ustedes quieran, ¿ya? Pueden usar uno, pueden usar más de uno,
pero deben usar mínimo uno. El poema puede contener un mínimo de 4 versos y un máximo de 12 versos. Esas son las únicas reglas que yo le estoy dando. Tiene que tener entre 4 y 12 versos. Ahora, usted decide cómo hace el poema, usted decide si le pone rima, si usa rima consonante, si usa rima libre. eh, no se preocupe de la métrica, escríbalo tranquilo, ¿ya? Y lo único que tiene que hacer es escribir su poema y decirme al final, profesor, en este poema estoy usando una hipérbole, estoy usando una hipérbatón, profesor, aquí estoy usando la metáfora, quise usar la comparación, la paronomasia, lo que ustedes quieran, pueden usarlo tranquilos. Son todos los que vimos aquí.